Nuestro tema inaugural es el problema de la violencia simbólica, un problema que está tan cerca de nosotros que nos cuesta mucho tomar distancia para apreciarlo, ya que como dice nuestro teórico de cabecera, Pierre Bourdieu, gracias a la violencia simbólica, el poder arbitrario que hace posible la imposición no aparece nunca en su completa verdad. Y es que la violencia simbólica es ese tipo de violencia que se ejerce sobre las personas con el consentimiento mismo de las personas. Esto es la violencia que un sistema cultural determinado impone con la aceptación más o menos consciente y más o menos inconsciente de los propios dominados, siendo esa aceptación, ese consentimiento, el que permite que la cultura arbitraria sea vista como una cultura legítima y triunfadora, aceptada e La capacidad indiscutible. de los agentes en posición dominante para imponer sus producciones culturales y simbólicas desempeñan un papel esencial en la reproducción de las relaciones sociales de dominación, lo que Pierre Bourdieu llama la violencia simbólica. ¿Y cómo se ejerce la violencia simbólica? Mediante el hábitus conformado en la familia, la clase social y en la educación. También lo podemos ver, por ejemplo, en los barrios, en los ambientes de trabajo, y en fin, en varios, todo lo que tenga que ver con grupo social, ¿no? ¿Y qué es el hábitus? ¿Qué nos dice Bourdieu sobre este concepto? El hábitus se entiende como el conjunto de esquemas generativos a partir de los cuales los sujetos perciben el mundo y actúan en él. Y los agentes, que lo que ahorita comenté, ¿quiénes son esos agentes? Por ejemplo, los agentes vienen siendo los políticos, vienen siendo los grupos de élite, las religiones, esos países con gran poder, ¿no? Como viene siendo Estados Unidos, en este momento China, en América Latina, que nos dejaron a un lado en la cuestión del dominio ese del pensamiento, y se impusieron ellos, ¿no? Con ese pensamiento intelectual, ¿no? Como el europeo. Pero lo que a mí me interesa de esto, cómo se ejerce la violencia, ¿no? A través de estas instituciones, a través del tiempo que ha sido la familia, la educación. ¿Y qué dice Bourdieu del sistema educativo? Que es muy interesante, donde ahí se ejerce violencia simbólica. Él dice, el sistema educativo es una herramienta de la reproducción social, consagrando como natural e innata las aptitudes de los estudiantes de élite o herederos, sin considerar en absoluto el origen social de sus disposiciones, puesto que son el producto del hábitus de clase y de la herencia de capital cultural. Grandes líderes que van a decidir, ¿no? Las políticas públicas y las leyes y la forma, cómo debemos de pensar y actuar en nuestra sociedad. Una creencia que nos hace participar de lleno en un campo de acción organizado sin que necesariamente haya un orquestador específico manteniendo las posiciones, sino que se da en una especie de autorregulación, autoorganización muy compleja, pues de ahí el valor del enfoque sistémico. Ahí es muy importante los agentes, ¿no? Y los agentes que son para mí claves es en la educación.